Tiempo de entrevistas con Ernesto Lucero. El hombre sufre tan terriblemente el mundo que se ha visto obligado a inventar la risa. Una observación que se le atribuye al filósofo alemán Friedrich Wilhelm Nietzsche, cuyo nacimiento se produjo el 15 de octubre de 1844 en Rochen, un pequeño pueblo del estado de Sajonia. Se pronuncia Sachsen. Esto lo aclaro porque mi querida suegra alemana es capaz de dejar el Strudel, que le estará preparando a Néstor en algún lugar del más allá para tocarme el hombro con el índice. Yo no quería hablar de esto, así que volvamos a Nietzsche. El hombre que encontró una explicación para la risa vino a este mundo 101 años y 2 días antes de que el pueblo argentino pariera a Perón un 17 de octubre de 1945. Ahora bien, déjenme contarles que un tal Pedro Saborido nació un 24 de abril de 1964 en Herli, hoy partido en dos entre Avellaneda y Lanús. En tiempos del brigadier general don Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, se lo conoció como el paraje del Ombú Preciado. El tal Saborido tenía 10 años y 3 meses aproximadamente, cuando el general Perón murió. ¿Cómo siguió la historia de este Saborido, cuyos casorios pudieron haber sido varios? Pero yo le conozco uno, y ese fue con el humor. Pero eso tendrá que contarlo él. ¿Cómo está, don Pedro? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Anda bien? Sí, acá estoy corriendo una puerta en este momento. Es el ruido. ¿Vio Muy lo bien, por que, suerte. ¿Vio lo que pasa con la gente que hace humor y los que se atreven a meterse en un terreno que no les compete? Necesitan 400 palabras para decir lo que ustedes, los humoristas, pueden decir solo en una frase cortita. A ver, yo me hiciste recordar cuando se murió Perón, esa cosa de chicos, ¿no? Estábamos dando vuelta por Herli, días nublados, curiosos. Yo pensé que en realidad todo había durado muy poco. Perón había llegado en el 72. Y esos 2 años, en esa visión de niño, para mí eran décadas. Entonces, cuando miro para atrás y me hiciste acordar eso, uno piensa en Nietzsche, la risa, recordaba esos días, la tristeza que había dando vuelta por todos lados, ¿no? Uh-huh. No porque todo el mundo estuviera triste, ¿no? Es más, seguramente muchos estaban contentos o le podían odiar tanto a Perón que se podían haber festejado. Pero el sentimiento de la tristeza inundó más, por lo menos el barrio en donde estaba yo, y donde seguramente muchos que no eran peronistas habrán sido más respetuosos que lo que hoy somos entre los seres humanos, ¿no? Afortunadamente hoy no hay algunas violencias que hubo en la época, todos sabemos, y que vinieron después peores. Hoy se manifiestan de otra manera, somos más individualistas, tenemos menos espíritu cooperativo. Uno piensa en quedarme alguien en un club hoy, es difícil, ¿no? Uh-huh. La cantidad de horas que la gente le dedicaba a los clubes, las que le puede dedicar ahora, aún sigue habiendo gente, el base. Ese espíritu de participar de la comunidad todavía sigue. Pero el otro parece ponerse más afilado hacia las miserias humanas y descubre cómo calar mejor en el confort del individualista en el del espíritu solidario, comunitario, y son estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y entonces la tristeza de la que habla Nietzsche le importa menos gente quizás que antes, ¿no? Uh-huh. Antes por ahí no nos enterábamos, hoy nos enterábamos, sabemos y rápidamente estamos naturalizando que mueran 200 personas de una enfermedad a la que podemos evitar, por lo menos amortiguar con el simple hecho de ser empáticos con los médicos, los enfermeros, todo el personal de la salud. Entonces hoy estoy, si me decís soy como estoy un poco amargado.
Estos días estoy un poco amargado. ¿Vos sabés que El infantilismo, el individualismo, ¿no? También una actitud inmadura el individualismo. hace poquitos días un amigo me hizo una observación que me dejó temblando y que por ahí a lo mejor le cae mal a los que eventualmente puedan escuchar esta charla que tenemos con Pedro Saborido, y a lo mejor por ahí Pedro tampoco te cierra vos del todo, pero dice que el presidente Alberto Fernández confirmó que efectivamente Mauricio Macri le había dicho en una conversación que se mueran los que se tengan que morir, ¿no? Y este amigo mío me dijo, fíjate que esa frase, palabras más, palabras menos, pero fue casi idéntica, la pronunció Videla. Sí, bueno, sí, sin hacer automatismos, reflexiones automáticas y traslados, sí habla de algo que es el desprecio de la vida del otro, no un desprecio de la vida, porque evidentemente sí valoran mucho la propia, ¿no? A tal punto que no le importa la del resto. Me acuerdo siempre de la película de James Bond con música de Paul McCartney, con ese tema que era vivir y dejar morir, ¿no? Que era el juego de palabras que en realidad era el mandato, vivir y dejar vivir, ¿no? Algo que evidentemente era un refrán tan nuestro como de los ingleses. ¿Sabes? Como se pronuncia. Sí. Live and let die, es en inglés. Sí. Y nosotros al vivir y dejar vivir, que era, bueno, dejemos en paz a la gente, dejémonos en paz, no nos hostiguemos. Hay que dejar que el otro también pueda comer, pueda vivir, y para eso tenemos que ceder. Pero cuando no queremos ceder, bueno, que se mueran los que tengan que morir, ¿no? Me espanto. Sí. El tipo lo va a decir, bueno, sobre la prevalencia de la vida comunitaria, y la prevalencia de que no se trastoque algo del cual sí se tuvo mucho miedo, ¿no? Obviamente siguen enteras ahí, siguen con poder, pero evidentemente sí, en algún momento creo que en el desconcierto lo primero que reaccionaron fue a cómo conservar sus privilegios, ¿no? Que son los mismos privilegios de cualquier persona, no sé, de cualquier clase, ¿no? Pero de pronto cuando aparecen estos papas fritas ahí en el cerro, en Chapelco, Sí. en San Martín de los Andes, riendo y disfrutando, me parece algo interesante, que digamos, que incluso su propia vanidad le tiende la trampa a su imbecilidad, ¿no? Son tan imbéciles que no pueden evitar que la vanidad los traicione. Entonces se graban, ¿no? Y lo publican y lo difunden como una canchereada, porque hay una parte del disfrute que no es nada más el disfrute propio, sino que hay una parte del disfrute que es que vos no lo disfrutes o que el otro no lo está disfrutando. Evidentemente los tipos estaban mostrando muy bien cómo lo estaban pasando bien, mientras en otro lado salía cuarentena. Unos imbéciles, ¿no? Importantes, ¿no? Exponiéndose a los contagios, exponiendo a toda la gente, y aparte, me imagino, ¿no? El tipo de la concesionaria del bar que la perdió, le quitaron la concesión del lugar. Sí. No, entonces, claro, ¿no? Todo un acto de imbecilidad absoluta, ¿no? Del cual, gracias a su vanidad, nos enteramos. Eso es magnífico. Gracias a eso nos enteramos. Hay un lugar donde la exhibición, como Macri, no pudiendo evitar irse a Europa, seguramente tener unas reuniones que iban más allá de la FIFA, eso está bien, pues, pero bueno, enterándonos, no puede dejar de traicionarse, ¿no? Sí. Así que esto que decía tu amigo es muy interesante, ¿no? Porque obviamente no es Videla. Claro.
pero hay un lugar donde responden, digamos, a la misma lógica. Pero no es Videla porque el pueblo no le deja ser Videla, y es por la ciudadanía. En algunas cosas sí es mayoritaria con respecto a lo que es la dictadura, los derechos humanos, la gente que putea a Ede Bonafini, a Carlotto, a Estela de Carlotto. Habrá siempre sacado, pero tenemos un gran acuerdo mayoritario, que es el que se quieren correr, porque cuando se habla en contra de la política, tanto como están hablando muchas veces de los medios, se corre el peligro de pasar a una segunda fase, que es echarle la culpa de los males a la democracia. Sí, claro. Claro, hubo una editorial hace 2 o 3 días del diario La Nación que realmente me impresionó. No sé si lo leíste, pero es una editorial cuyo título no es tiempo de Nintendo, es un juego con el que pretenden, a través de este apócope, conectar lo que sucede en este tiempo en la Argentina con Lenin, ¿no? Y dice en un pasaje que combinación de ideología fracasada con uso pueril de la desgracia colectiva. Está bien, claro, se lo tienen que explicar. Está muy bien armado, digamos, porque viene el tema de la... Es obvio que esto es como como cualquier intento de, o sea, de vos no dejar avanzar aquello que sabés que el día de mañana puede volverse en contra. Es decir, no vamos a dejar que pase, tenemos que ponernos, por ahí no evitamos el impuesto a las riquezas, pero no vamos a dejar de decir que lo vamos a hacer, o va a ser la última vez, o no lo van a poder hacer. Es decir, porque cualquier avance, ya darle 2 metros a alguien es después de perder esos 2 metros para siempre. Entonces está bien, están agroquelando su tropa. Hay que entender, ¿no? De tener que explicarlo de esa manera para todos los que lo leen, y entonces ideologías fracasadas, etcétera. ¿Vos sabés lo que dicen los tipos en este editorial? Dice que no es temor al comunismo, ellos lo ponen, sí, como en tiempos de la Revolución de Octubre. Dicen, es puro pragmatismo, luego de ver sus resultados un siglo más tarde. Si la justicia social solo requiriese tomar para repartir, la Unión Soviética seguiría existiendo, Cuba sería el paraíso y Venezuela el Edén. Todo este editorial gira en torno, entre otras cosas, al impuesto, que en realidad no es un impuesto, sino una contribución, lo que vos decías, una contribución a la riqueza. Dice que el problema no es que sean 12.000 personas, podrían ser 120. Estoy hablando del editorial de La Nación. Dice que lo peor de la norma, sí, no es el impuesto, dice, sino los valores en juego. Fíjate vos. Como siempre, sí, los valores en juego y una serie de sensación de apostolados y religiones propias, ¿no? Esos valores, esas cosas que no pueden explicar cómo pueden funcionar bien para otra gente, como si la pobreza siempre fuera, o sea, culpa del peronismo, y en realidad si hay alguna ideología que fracasó, la de ellos, ¿no? De última han demostrado su último fracaso con Macri, o su último triunfo, esa es la gran duda que tenemos. Pero en el fondo creo que también sí es un fracaso, ¿no? Porque a mí les empieza a ir mal a ellos, ¿no? Pero bueno, entonces solamente les queda esperar el próximo turno a ver si en el próximo logran algo mejor. Si logran terminar con los sindicatos, terminar con la mitad de la Argentina, básicamente, ¿no? Pero déjame volver un poquito atrás, porque nos habíamos quedado allá en 1974, cuando murió Perón, y ahí en tu Herli natal había una atmósfera de tristeza que prevalecía sobre
sobre en fin, qué sé yo, sobre esa parte de la población antiperonista que existe desde Perón y antes de Perón, ¿no? ¿Y cómo siguió después? Para vos, digo, la vida. Sí, mira, sí, no solo ni después, sino el golpe y cualquier anulación de participación política o juvenil, que en mi caso se volcó al rock, ¿no? O sea, como un lugar de participación, de encuentro, de no aceptación de cómo eran las cosas. Fíjate Después vos. vos no tenías todo como poder seguir yendo adelante, siguiendo la flecha, haciendo lo que había que hacer, lo que había que hacer como moda, los pantalones que tenía que comprar, lo que pasa a cualquier persona que vive en Occidente, ¿no? O por lo menos en las ciudades. ¿Y te metiste con el rock? ¿Eh? ¿Te metiste con el rock? Mucho, claro, sí. Sí, claro. Una adolescencia plenamente rockera. Sí. No. Era el único lugar, y ahí había unos valores dando vuelta mínimamente. Antirracista, progresista, cooperativista, humanista. Era como un refugio último. En Herley, también con otro grupo de chicos y chicas que pertenecían a unos grupos juveniles del colegio La Asunción, que era el colegio donde yo fui de chico, unas monjas tercermundistas relacionadas con el Silverio, en La Rioja, unas hermanas de la Asunción, un colegio muy... Digamos, yo lo explico a veces con tres situaciones, que es el hecho de no poder llevar cosas de lujo al colegio, tener que ir con zapatillas, como podían, porque había chicos becados de la villa, o el hecho de poner la bandera a medida hasta el 22 de agosto, cuando fue Trelew, la masacre de Trelew, y salí todo corriendo por las amenazas de bomba, desde un colegio que estaba vigilanteado, evidentemente, años 69, 70, muy 73, muy avanzado, viste, el colegio con mesas, los chicos estábamos en mesas para espíritu de colaboración, trabajar no sobre los pupitres individuales. Y ahí me fui metiendo con el rock como un lugar de pertenencia, ¿no? Un lugar para de dónde agarrarte cuando no te gustan cómo son las cosas, ¿no? Sí. ¿Y cuántos años tenías más o menos cuando empezaste con el rock? En 14, 12, 13, ¿no? Con los Beatles, después escuchar a Bob Dylan y Jenner. A los 10 años yo ya estaba escuchando esas cosas. Por el lado de mi hermano, de mis primos y de mis otros amigos del barrio que fuimos para ese lado. Quizás también muchas veces, que no sabes, uno fue para ese lado porque no había lugar en el otro, ¿no? No. Y un poco antes de la formación del colegio, que éramos medio unas ratas, que no teníamos para comprarnos la ropa que había que usar, para entrar en los boliches y todas esas cosas, nos sentimos más cómodos con el rock, ¿no? ¿Cómo era tu familia? ¿Tu viejo, tu vieja? ¿Qué hacían? Mi viejo era su ama de casa, había dejado de trabajar, al contrario de lo que sé siempre, hoy necesitas que un matrimonio trabaje. En ese momento mi papá era un obrero calificado de ASIMRA, metalúrgico, calificado, entonces si bien hacía horas extras, teníamos vacaciones encerrado en la ventana, en lugares así, tranquilos, pero nada, se comía muy bien en casa, nunca nos privamos de nada en casa. Yo no sentí nunca privación, más allá de alguna vez sentirme mal porque mi papá me quiso regalar una cámara de fotos, me regaló una que era muy... ¿Cómo se interrumpió un poquito? Se interrumpió un poquito ahí. ¿Qué pasó con tu papá? No, más allá de alguna cosa que por ahí yo pretendía, pero no se podía comprar. Simplemente, nunca fui un tipo que pretendió
¿no? Hice una guitarra, me compré una guitarra. Tampoco éramos, al estar formado en una escuela así, era la gente ahí era muy... Todos nuestros amigos, aún hijos de doctores que había en el barrio, eran judíos comunistas, y el hijo de otra persona que tenía una pyme, que era el que más dinero tenía, era un tipo muy discreto y compartía era un vecino que digamos que él compartía con los otros vecinos y compartía los lujos que podía tener en su casa, los compartía el pibe con los demás. O sea, ¿se entiende lo que voy? Sí, se entiende, claro. No había un clima donde uno podía envidiarle al otro o el que tenía no compartía. Eran como casas muy abiertas, ¿no? Obviamente nos reuníamos en las casas donde había más lugar, obvio eso. Y las casas con más lugar eran los que más plata tenían en el barrio. Claro. Pero no, eso no marcaba ninguna diferencia, ningún estatus especial ni nada. ¿Entiendes? Sí. Sí. Al contrario. Decime, y con la política, ¿cómo te relacionaste? La política fue más primero de la mano del PIB. Con la patota del doctor Allende. Sí. Mi papá, siendo peronista, me alentó cierta no participación en el peronismo al principio. Ajá. En el 81. Teníamos nuestros amigos peronistas y éramos filoperonistas. Algún resentimiento le había quedado a mi papá. Mi papá era un tipo que venía del socialismo con mi abuelo, y él se hizo después peronista, y era peronista, pero había algo ahí raro. Y yo no sé si tenía que ver con la última etapa del peronismo, con el miedo que le había provocado. La AAA y demás. No, vos me hablas de tu viejo en el 55. No, en el 74. El miedo de la AAA, digamos, la AAA y todo lo que vino después, claro. Le causó mucho dolor a mi papá ver Ezeiza, lo destruyó, lo perrega, lo destruyó, o sea, como militante, ¿no? Como tipo peronista. Mi papá quedó muy herido con todo lo que pasó en el peronismo hasta el golpe. Por más que lo haya defendido y que lo defendió siempre, pero le pareció un horror que había pasado. Y me parece que también en ese cuidado de cuidado con la política estaba el mismo miedo que hoy sigue habiendo. Hay una parte del miedo o del odio a la política que tiene que ver con que todavía estamos generaciones que convivimos con una política mostrándose en términos muy violentos. Mataban. Sí. A mí no, pero yo tenía 2 años más que yo, o amigos de mi hermano murieron. Entonces, ¿cómo no va a haber cierta cuestión reactiva a la política? Sí. Parte de eso hoy es eso. No es nada más que la imbecilidad, pero que se llame, enfermar, ya dice Guchanel que vago, hay una raíz, y una de las raíces es esa. Sí. Que hace 40 años, 45 años, y murió mucha gente. Entonces quedó el temor, quedó un trauma con la política. Inevitablemente. Y mucha gente de mi edad que vivió el proceso, la salida de la dictadura, uno podría decir, sí, fue festejada por la gente, por supuesto que fue festejada por la gente, pero no de la misma manera. Siempre las generaciones tienden a totalizar. Vos decís, no, porque la generación de los jóvenes del 70, los jóvenes del 70, una parte, en política hay una gran parte, estaba en la que lo tuviera más absoluta, como ahora, como en el 83.
siempre hay un gran sector de la población que está está en otra, no le importa, no participa, no le interesa, navega entre la desconfianza y la indiferencia. Y eso, Y esto, con esto no estoy juzgando nada, simplemente estoy describiendo. sí. El rol de los medios, ¿cómo pensás que juegan todo eso? Para hacer ellos la que puedan acumular poder, evidentemente. Primero para saltarse lo que puedan. Pero también el medio también se encuentra con quien lo escucha, digamos, ¿no? No nada más que operan desde un lugar. O sea, el medio baja las consignas y ofrece argumentos, pero hay un montón de gente que está dispuesta también a recibirlos, que les interesa recibirlos. O sea, cualquier locutor medio fascista o medio nazi, no es que él solo modela a sus oyentes, los oyentes también lo buscan. Entonces ahí hay un maridaje entre aquellos que quieren ver determinadas cosas y aquellos que se las ofrecen, ¿no? Entonces el medio también se modela en base a quienes lo ven. Sí. Digo, no, con esto no estoy poniendo la inocencia de los medios, los medios responden a... No, pero ahí hay algo que tiene dos lugares, ¿no? Que tiene dos puntas. Sí. No, es muy fácil, ¿no? Se trata de hacer buenos medios de comunicación que hablen para el lado y listo. ¿Y cómo? Claro, yo te iba a preguntar, por la ley de medios, algo que a muchos de nosotros, cuando digo nosotros, hablo de los que compartimos estos valores, estos sueños, como los tuyos, como los míos, pensábamos que era muy importante, se trabajó mucho por esa ley de medios. Lo recordás y seguramente participaste metiste el cuerpo ahí, ¿no? Porque fue hace... Sí, bueno, pero por eso mismo, Macri la desarmó en 15 segundos después, ¿no? Digo, a ver, no quiero hablar de esto, simplemente hubo un aval de mucha gente y se logró, pero no quisiera animarme a decir finalmente que, digamos, que la fórmula mágica son los medios, porque los medios le lavan la cabeza a la gente y no me atrevería a decir eso. Pienso también que hay un montón de gente, hay valores, hay cosas que se van modelando, y esas cosas que mucha gente se va modelando son también a partir de traumas o cosas que le han pasado con gobiernos como los que más afines a lo que pensamos nosotros. No piensan de la misma manera, no les interesa, se sienten damnificados por los planes sociales, por ejemplo, sentir que a alguien le dan algo que no lo merece. Y hay todas otras raíces también que entender que hay comportamientos que no surgen simplemente de lo que Leuco les dijo anoche. Se podrán solidificar, podrán encontrar argumentos, pero también hay una matriz, hay una esencia ahí de cosas que han pasado. Bueno. El otro día recordaba la televisión pública, creo que fue C5N. Digo, con todo, los medios, digamos, Macri perdió, ¿no? Sí, es cierto. De todas maneras, te decía, me parece que fue C5N el que en uno de sus programas últimos recordaba lo que Grondona, en aquel famoso programa que tenía en el Canal 9, decía a propósito de Clarín y Nación. Yo lo vi, lo recuerdo perfectamente, pero ahora por esta recuperación que hizo de la televisión, impresiona realmente. Grondona decía
¿Saben cuál es la diferencia que hay entre la radio y la gráfica? Entre la radio y la televisión y la gráfica, que cuando vos agarrás, cuando ustedes agarran, él hablaba más fino que yo, cuando ustedes leen Clarín y Nación, ahí ya tienen la agenda. La agenda nos la dan ellos. Eso lo decía Grondona hace ya unos cuantos años. ¿Vos crees que sigue siendo así? Sí. Es una lucha eso, ¿no? Porque también es una lucha por también estar encerrados en una agenda y encerrados en la capital federal y encerrados. Entonces claro, si como ahora se perdió más y con todos los medios, porque también la realidad es que va más allá de los medios. Yo no los veo capaz de totalizar todo. Sí son parte, obviamente. O sea, son todos factores que van confluyendo, las redes, los medios, la realidad, la economía, tu sensación de la vida, cómo la pasás, qué te fue ocurriendo. Bueno, una orquesta como una gran orquesta y coro de factores. Bueno, cuanto más puedas tener a tu favor, mejor. La economía que va a tu favor. Las quejas que pueden haber sobre tu accionar no calan en la... Vos fijate, por ejemplo, cuando desapareció Santiago Maldonado, fue una causa de un gran sector de la Argentina. Cuando desapareció Astudillo, también fue un reclamo, pero de los mismos que reclamaron por Maldonado. Por Maldonado, a pesar de que le estaba ocurriendo a un gobierno que era el que habían votado. Sí. Y del otro lado no saltaron, ¿no? Hubo algunos intentos, que parezcan famundos, algunos intentos, pero no fue causa. ¿Entendés lo que digo? Sí. No se salió todo el arco que votó el macrismo. No, protestaron por Vicentín, tienen otras causas. Eso quiere decir, no hay automatismos, porque en ese caso los medios no se pusieron como en el caso de Maldonado. A esto, para que sea más claro lo que quiero decir, es no hay, eso es una pelea de formas de ver la vida y de formas de ver un país y de formas de ser casi de distintas neurosis, con las cuales algunas se pueden sonar bien o no, pero respetuosamente piensa en el neoliberalismo, lo hace con honestidad. Bueno, es una cuestión de dialogar, de la misma manera que no vamos a suponer que todos los que están de nuestro lado son santos y todos los que están del otro son diabólicos, ¿no? Sí. Ahora, ya cuando usás la foto de Massa, de los hijos de Massa, ahí estamos en problemas, ¿no? Ahí es donde se rompe el pacto. Sí. Ahí es donde se pierde la autoridad, ¿no? De la misma manera que vos le otorgás a la policía o a una fuerza el monopolio de la fuerza, pueden llevar armas, chicos, pueden tener patrulleros, ¿sí? Pueden para gente, pueden darle órdenes a alguien. Ahora, si matan a alguien porque sí, no, ahí no, eso no, ahí se rompió el pacto, ¿sí? Y esas son las sutilezas de las que estamos hechos, los acuerdos. Sí. Por eso digo que no, es como las marchas, ¿viste? Decís, muchachos, si quieren protestar, hagamos una cosa, protesten desde los balcones, tocan la cacerola. Bueno, ya se ve que por ahí se aburrían, querían ir un poco más lejos, ya no sabés si quieren que la gente se contamine, ya no querés saber si le quieren provocar un caos, si buscan un muerto, o qué, pero bueno, a sacar a la gente a la calle,
listo, ¿viste? Ahora les queda el 11 de septiembre como fecha patria, no creo que la usen. Pero ¿entendés a lo que voy? Sí, Digo, ahí es donde sí, se pone preocupante. estaba pensando también, y quería preguntarte, supongo que la respuesta, la respuesta este, la tengo, pero me gustaría preguntarte cómo te cayó lo de Casero, precisamente porque es un tipo que hace humor No como puedo vos. hablar de Casero. No es como yo, es un chabón, es un gran actor, un gran talento. No, me da lo mismo que sea el Casero, el que lo hizo, cualquier tipo que haga eso. Hmm. Está todo bien, que haga lo que quiera. Sí, sí. No, decía porque, bueno, utilizó el humor, yo creo que en un sentido justamente opuesto al humor que Es vos que el humor no usás, ¿no? tiene ¿A sentido, cómo no usás sé el humor? para qué lo usa él, no me interesa. Mm, Es humor, no, tampoco es sí. un arma ni nada, es humor. No quiero cargar las tintas sobre Alfredo Casero, pero digo, No las cargues porque no quiero hablar de Alfredo no, Casero. está perfecto, está perfecto. Entonces, hablemos de una cosa que sí, siempre me interesa, con los A políticos ver, que suelen... digo para cerrar con Alfredo Casero. Sí, Alfredo es un actorazo, un talento, que piensa de una manera. En fin, ya está, mm, mm, listo. Es eso, piensa de esa manera, es un gran actor, un gran humorista, un talento. Y piensa de una manera, bueno, sí, listo, ya está, se terminó, no se puede ver por qué. Ahí se pone a pensar, por cómo pensaba Borges. sí, sí. Borges era racista. Mm. Y, claro, Sí, bueno, talento que era racista. claro, Ni el talento le iba a dejar de ser racista, ni ser racista le dio el su talento para escribir. no, claro, y Dolina lo dice muy bien, ¿no? Cuando en eso que ya es muy conocido. Alejandro, me refiero a Dolina, cuando le preguntaron por Borges si él era peronista, dijo, soy peronista, pero no soy pelotudo, ¿no? ¿Cómo no voy a leer a Borges? ¿Cómo no me va a gustar Borges? Pero yo quería preguntarte por en la relación con la política, el tema de los sapos, de lo que hay que tragar, eh, ese dolor de tu viejo, bueno, eso no eran sapos, eran metralletas, Claro. eran balas de verdad, pero, pero hay sapos, ¿no? Yo quería preguntarte, porque acabo de leer hace pocas horas una carta de un dirigente de la Tupac Amaru, dirigida al presidente Alberto Fernández, en el que le piden que si va a Jujuy, porque se anunció una visita del presidente a Jujuy, que les permita un lugar en su agenda, porque quieren hablar de lo de Milagro Sala, ¿no? Y de 4 o 5 o más compañeras tupaqueras que están detenidas y sometidas a procesos eh, terriblemente irregulares, ¿no? Y digo, son sapos o no son sapos. Son sapos de la realidad. Mm. La realidad es que, bueno, en este momento tienes una justicia con la cual no te puedes meter como para liberada. Es como lo de Vicentín. Yo creo que la intención estaba, las ganas estaban, pero no podés. O sea, hay una realidad. Y vos decís, no. Entonces ahí veremos siempre, a partir de la fórmula de no quiso, no pudo, no supo, ¿no? Sí. Es decir, vos decís, yo tengo que confiar y aún confío en que no pudo. Quizás no supo, no quiso. Sí. Entonces, el sapo también me lo tengo que comer de la realidad. La realidad me marca que esto es la verdad es esta, se puede hasta acá.
Por eso es presidente Alberto. Y lo digo con el mayor de los respetos y de los deseos, porque yo les puedo mostrar, siempre jodemos con el cadete, con Pedro Rosenblatt, los mensajes que nos mandábamos jodiendo con la candidatura de Alberto. O sea, siempre entendí que no podía ser Cristina. Se encontró la fórmula. Pero esa fórmula delimitante, eso lo dice hasta Cristina muy claramente. El contexto mundial, continental, y el lugar en que estaba la Argentina, porque había pasado el macrismo, dejando lo suyo, no iba a ser una cosa, ni siquiera se podía lograr la unidad, y ella sabía que también, de ganar, también hubiera sido mucho más difícil. Por acá pasó el macrismo y dejó lo suyo, Sí. Instaló, dejó un 40%, dejó un Estado debilitado, una institución presidencial debilitada, dejó un montón de cosas que no se iban a borrar de un día para el otro. Dejó un sector del poder envalentonado y empoderado. Así como quedó empoderado mucha gente. Bueno, se fue Cristina, quedó empoderado del otro lado también, Son bravos, no actúan como si no hubieran perdido. Quedó algo sólido, peleagudo, que sabe que tiene mucho a favor. Sí, claro. Es así. Y son un 40%, por lo menos, fuerte, en la última elección. Sí, claro que sí. Ahora, yo escuchaba también una reflexión que me pareció sensata de Amadou Oudou, refiriéndose a las relaciones, a la correlación de fuerzas, y señalando que, bueno, las correlaciones de fuerzas en la política no se tienen que tomar como, estoy traduciendo, no lo dijo exactamente así, pero que no se tienen que tomar como como algo estático, sino como una cuestión que la política tiene que ir modificando. Por eso, tiene que ir. Está muy bien. Tiene que ir. No sabe si está dada. No, está hablando precisamente que hay un proceso y hay una dinámica, hay un partido, hay algo que se juega con el tiempo, que va modificándose, que no es lo podemos ver cómo fue la situación política semana a semana. Se discutió esto, después lo otro, después la deuda. Toda la semana, los temas duran una semana. Sí. Más o menos. Sí, se los va. Y eso no, y ni siquiera esa es la verdad. Esos son los temas de la agenda. Y obviamente, después de la deuda, después de resolver esto, pero te van a tirar y van a seguir tirando. Y el peligro es que por ahí cada vez te tiran como algo peor. Sí. Una vez dijiste, creo que estuvo relacionado con tu listado de instrucciones para el regreso a la fase 1 de la cuarentena, ¿no? Es fácil, ya lo hiciste una vez. ¿Te acordás de eso? Es que por eso querés hacerlo de vuelta, porque ya lo hiciste una vez. Lo cual no quiere decir que lo vas a poder hacer enseguida. A ver, digamos, acá vas a editar, ¿no? ¿Vos esto? Sí. Bueno, digo yo para ir cerrando, porque tengo que hacer Dale. cosas. Dale. Vos tenés, si ves para atrás,
los 12 años del kirchnerismo y del peronismo no son iguales el 10 de diciembre, el 9 de diciembre de 2015 a cuando asumió Néstor. Sí, Néstor claro. empezó, era el Chirolita de Duhalde, Redrado estaba ahí, Martín Lustó estaba, o sea, estaba Flavagna estaba ahí. Okay. Mira cómo será la dinámica de la política, que de los últimos 6 candidatos de las fórmulas presidenciales, los más fuertes, los primeros 3 puestos, ¿sí? Alberto, es una nota. Luego vemos. Alberto Fernández, Cristina, Lavagna, el loco que fue con Lavagna, Urtubey, sí, Urtubey, y Macri y Pichetto, salvo Macri, todos estuvieron con el kirchnerismo. Sí, y en el caso de Pichetto, era una espada, bueno, pero por eso, entonces, tremenda. ¿Quién quiere aventurar algo para la semana que viene? Cuando Néstor era el Chirolita de Duhalde. Es simple. Bueno, tratemos de que vaya para el lado que uno quiere. Puede ir, sí, también puede ser que no vaya, puede ser que no vaya. Que acumule más y irá para ese lado, ¿no? Pedro, 2 minutos más porque tengo que pedirte que me digas algo, porque si no me matan. Y no le dijiste nada de Diego Capusotto, te encontraste con él, no sé, en el 90, 91, 92, no me acuerdo bien. Bueno, sí, pero Capusotto, no sé, mi hermano, loco. Es para hablar 1 hora, pero así, bueno. ¿Querés? Hablamos otro día del programa. Hablamos otro día. Hablamos sí. Sí, hablemos dentro de 15 días, hablamos de... No, ahora no hablemos. Hablemos dentro de 15 días, dentro de 3 semanas, hablamos nada más que del programa. Dale, me parece perfecto, pero tengamos en la lista una historia del peronismo en 27 relatos, 74 reflexiones y más de 140 metáforas que puedan servir para regocijo del simpatizante como valiosa información para el desconocedor o el extranjero, o también como guía práctica para que el antiperonista pueda acabar de una vez por todas con el monstruo que desde hace 70 años azota a la Argentina y coso. Con esto le ganaste a mi querido, inolvidable, extraordinario Leonardo Fabio con el Anacleto, con el Aniceto y la Francisca. Era la forma de titular, ¿viste? Esa, bien española. En la próxima hablamos del libro y hablamos del Peter Capusotto y su video. Decime si la pasaste bien, si te pareció bien. Sí, todo bien, está perfecto. Perfecto, pero lo que hacer. Bueno, te mando un abrazo enorme. Chao, loco. Gracias por todo.